Hoy les voy a enseñar a cómo instalar el TWRP en el Redmi Note 11. Recuerden que para esto necesitan tener el bootloader desbloqueado. Si no tienen el bootloader desbloqueado, les dejo el video que creé para este dispositivo en la parte de abajo. Cuando ya hayan desbloqueado el bootloader, pueden venir a ver este video. Y ahora sí, comencemos. Recuerden que se pueden suscribir. Primero, todo lo que veas en este video lo vas a encontrar en la parte de abajo. Les voy a dejar este archivo, lo van a tener que descomprimir en una carpeta. Van a entrar a la carpeta, van a entrar a la primera carpeta llamada drivers. Y el primer archivo ejecutable, clic derecho, ejecutar como administrador. Y le damos en sí. ¿Y para qué sirve este programa? Este programa sirve para que la computadora detecte nuestro Xiaomi en el modo fastboot. Ahora, vamos a darle y enter a todo. Esto es para que el programa se instale. Y enter, nos va a saltar una ventanita. Aquí le damos siguiente, instalar a todo. Ya finalizó, lo podemos cerrar. Ahora retrocedemos, abrimos comandos. Esto es para que ustedes no tengan que escribir nada y todo sea más sencillo. Ahora vamos otra vez a la carpeta, tocamos en la parte de arriba, borramos y escribimos CMD y le damos en Enter. Ahora vamos a conectar nuestro Redmi Note 11 en modo fastboot. ¿Cómo se hace? Es fácil. Lo único que tenemos que hacer es apagar nuestro teléfono y al apagarlo tenemos que presionar el botón de power y volumen abajo cuando esté apagado. Y al encenderse se va a encender en modo fastboot. Esto ya lo debieron de aprender en mi video de cómo desbloquear el bootloader en el Redmi Note 11. Lo vuelvo a explicar para aquellos que no vengan de ese video. Y ahora sí, lo conectamos y seguimos con la computadora. Y ahora vamos a copiar fastboot device. Esto es para ver si la computadora detecta nuestro Redmi Note 11. Vamos a CMD, clic derecho y le damos en Enter. Aquí pueden ver que sí detecta nuestro Xiaomi. Ahora vamos a copiar fastboot boot y lo pegamos otra vez en CMD. Copiamos, vamos a CMD, clic derecho, espacio y ahora vamos a la carpeta, buscamos el TWRP y lo arrastramos hacia CMD. Lo arrastramos y lo soltamos. Y luego de soltarlo le damos en Enter. Se va a comenzar a ejecutar el TWRP y nuestro Xiaomi se va a reiniciar. Ahora, cuando se reinicie, todavía falta un último paso más en el TWRP. Vamos a Advanced, buscamos Flash Current TWRP y esto es para que el TWRP se quede de forma permanente en tu Redmi Note 11, porque si no lo haces, se te va a quitar. Deslizamos y también cada vez que termines de instalar una ROM, tienes que ir a Advanced, Flash Current TWRP y deslizar. Siempre tienes que hacer lo mismo porque si no vas a perder el TWRP y tendrás que volver a ver este video para volverlo a instalar. Y ahora sí ya puedes iniciar el sistema y voy a dejarlo para que vean que sí inicia el sistema. Y adelanté el video para que no tengan que esperar junto a mí. Ahora, ¿cómo vamos a volver a entrar al TWRP? Fácil. Apagamos y es volumen arriba y botón de power para volver a entrar al TWRP. Les recomiendo que se suscriban al canal porque voy a estar subiendo ROMs para este dispositivo. Por ejemplo, ahorita estoy probando la Xiaomi.eu, ya he probado CRDroid 9.0 y voy a seguir probando más ROMs, por eso les invito a que se suscriban. Y como pueden ver, el TWRP es permanente. Y eso es todo por este video. Trying to stay strong and fake